Todo lo que dice la Fed hay que tomarlo como peor de lo que realmente dicen, porque la Fed siempre pinta un panorama súper optimista de todo. Durante todo ese periodo, desde 2009 hasta 2012, cuando la economía era muy débil, siempre decían que la economía era estable, que la recuperación era constante, siempre decían que todo iba bien. Por cierto, mantenemos los tipos de interés en el 0,25%. Así que la verdadera prueba estaba en el hecho de que tenían miedo de dejar que los tipos de interés subieran siquiera al 0,5% en aquel entonces. Estaban totalmente obsesionados con mantenerlo en cero, porque sabían que la economía era un desastre, básicamente, en 2011, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Así que el hecho de que estén dispuestos a decir, vemos que quizás se avecinan despidos masivos, o creemos que el riesgo de desempleo está ahora elevado, son el tipo de cosas que empiezan a aparecer en más documentos de la Reserva Federal. Yo diría que todas esas son señales de alerta que nos dan motivos reales para hacer una pausa, y están intentando restarle importancia, pero no son buenas noticias. Yo diría que es un buen motivo para prepararse. Y luego, en cuanto a los datos anecdóticos, bueno, esto ni siquiera es anecdótico. Si miras los datos sobre personas que se retrasan en los pagos de sus automóviles, si miras la morosidad hipotecaria, todo eso va en contra de una economía robusta. Así que de cara al futuro, no soy especialmente optimista sobre. Bienvenidos a todos. La economía de Estados Unidos experimentó una contracción del 0,3% en el primer trimestre de este año, y la Reserva Federal acaba de emitir una advertencia sobre el creciente riesgo de esta inflación. El presidente Trump ha dicho repetidamente que es momento de bajar los tipos de interés, así que favorece esta apuesta por la inflación monetaria a la economía real o a Wall Street. Para ayudarnos a entender los recientes acontecimientos económicos, nos acompaña Ryan McMaken. Ryan es economista, editor ejecutivo en el Instituto Mises y escritor. Enlazaré los excelentes artículos de Ryan en la descripción de abajo. Ryan, bienvenido de nuevo. Es un placer volver a verte. Ryan, welcome back. It is so great to see you again. Gracias. Es un placer estar de vuelta. Durante las últimas semanas, el presidente Trump ha insistido repetidamente en que la Reserva Federal recorte los tipos de interés. Trump incluso dijo que el presidente de la Fed, Powell, es, cito, siempre demasiado tarde y siempre equivocado. ¿Podría contextualizar la situación explicando desde una perspectiva puramente económica para ayudar a nuestros espectadores a entender la relación entre la bajada de los tipos de interés en el entorno actual, los comentarios recientes de la Fed y la tasa de inflación? Sí, bueno, lo que pasa con Trump es que aparentemente es partidario de los tipos de interés bajos, a pesar de lo que había dicho antes de ser elegido por primera vez. Cuando se presentó por primera vez, hizo algunos comentarios sobre cómo la Reserva Federal estaba demasiado volcada en el dinero fácil, que estaba bajando demasiado los tipos de interés y que estaba imprimiendo demasiado dinero, entre comillas, ese tipo de cosas. Pero luego, en cuanto se convirtió en presidente, como suelen hacer los presidentes, quiso tipos de interés más bajos. Quiso más dinero fácil, porque eso estimula la economía, al menos a corto plazo. Y cuando eres presidente, eso es lo único que te importa, el corto plazo. Solo intentas llegar a las próximas elecciones de mitad de mandato. Solo intentan llegar a 4 años más adelante. Así que en su mente, una buena solución siempre es bajar aún más los tipos de interés. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa bajar los tipos de interés? Cuando pensamos en la política de la Reserva Federal en términos de tipos de interés, debemos considerar si es una política inflacionaria o antiinflacionaria. Por inflacionaria, queremos decir que está aumentando la oferta monetaria en este caso. Ahora bien, cuando la Fed suele usar el término, se refieren a la inflación de precios.
Pero en este caso, lo que quieren es inflar la oferta monetaria. Y eso se consigue, en muchos casos, con tipos de interés bajos. También hay otras formas de hacerlo. Pero cuando hablan de una política de tipos de interés bajos, lo que quieren decir es que desean que entre más dinero en la economía, que circule más dinero en la economía, para así impulsar el empleo a corto plazo. Y además, eso genera riesgos de inflación de precios. Crea el riesgo de que la inflación, los precios aumenten, pero consideran que merece la pena para estimular la economía en términos de más empleo, un PIB más alto. Y esas cifras que dan la impresión de una economía en rápida expansión. Por eso los presidentes quieren tipos de interés más bajos, y por eso, cuando parece que la economía se está estancando o contrayendo, los presidentes de la Reserva Federal empiezan a hablar de bajar los tipos de interés o implementan recortes de emergencia, ese tipo de cosas. El problema es que eso genera presión en términos de inflación de precios y realmente no es lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo. Acabamos de salir de un periodo de 2 años en el que alcanzamos máximos de 40 años en cuanto a inflación de precios. Y hasta la propia Reserva Federal admite que aún no hemos vuelto al objetivo del 2% de inflación de precios. Ahora bien, yo diría, por supuesto que debería ser del 0%. No debería ser un 2%. De hecho, podría incluso ser negativo. Históricamente, en Estados Unidos, durante los periodos de mayor crecimiento económico, el aumento de los precios era negativo en el sentido de que en realidad había deflación, y los precios que la gente pagaba por bienes y servicios realmente bajaban. En una economía innovadora y en expansión, en un mercado libre, la dirección natural de los precios es en realidad descendente. Pero la Reserva Federal, porque una gran parte de su trabajo es asegurar que siempre haya liquidez disponible para el gobierno central, así como para sus amigos en el sector financiero, tiene una inclinación hacia la expansión monetaria. Así que inventaron en los años 90 esta idea de una inflación del 2%. ¿Y cómo se ayuda a garantizar que siempre esté inflando al menos un 2%? Y en realidad estamos por encima de eso. Más bien entre un 2,5 y un 3% ahora mismo. Estamos que eso ocurra. Se trata de inyectar constantemente más liquidez en la economía con el objetivo de forzar la bajada de los tipos de interés. Así que eso es lo que debemos considerar. ¿Deberían los tipos de interés ser altos o bajos? Cuando los responsables políticos hablan de bajarlos, en realidad están hablando de forzarlos a la baja de nuevo. Porque en un mercado libre, dadas las condiciones actuales, los tipos de interés casi con toda seguridad serían más altos de lo que son, posiblemente mucho más altos. Así que el hecho de que veamos que los tipos de interés se mantienen estables, o que incluso estén bajando en algunos casos, se debe a la intervención activa del gobierno, ya sea a través del Banco Central o por otros medios. Por tanto, es una política inflacionista en cuanto al aumento de la oferta monetaria, lo que genera presión al alza sobre los precios y castiga a distintos grupos de personas de diferentes maneras. Y ese es el contexto general que debemos tener presente. Escribiste un artículo absolutamente excelente y muy directo titulado La política monetaria inflacionista de Trump favorece a Wall Street sobre Main Street. Para nuestros espectadores, pondré el enlace en la descripción más abajo. Así que argumentas que una política de tipos de interés bajos en realidad beneficia a los ricos, no a las personas con ingresos bajos o medios. Esto va en contra de la perspectiva convencional, porque la gente piensa que, si el dinero es barato, siempre es bueno para las personas con menos ingresos. ¿Podrías explicarnos tu argumento? Sí. Históricamente, los marxistas y otros sectores de la izquierda han sostenido durante mucho tiempo, al menos desde que la industrialización se convirtió en un fenómeno, que unos tipos de interés más bajos y una mayor inflación monetaria, benefician más a las personas de bajos ingresos. Y esto se basaba en la idea,
una idea empíricamente errónea de que las personas pobres dependen más de la deuda y se endeudan más que las personas con muchas propiedades e ingresos. Y esto es empíricamente falso, especialmente si observamos el volumen del tipo de deuda, en la que, por ejemplo, incurren el 5 o el 10% más rico. La deuda es mucho más importante para las personas con mayores ingresos y mayor patrimonio neto que para las personas con menor patrimonio neto. Ciertamente, las personas con menor patrimonio neto también piden préstamos. Pero cuando analizamos, ¿qué clase social se va a beneficiar más de forzar una mayor inflación monetaria y mantener los tipos de interés bajos? Serán las personas de clase alta, porque son ellas las que están devolviendo mucho más en deuda. Y también van a pagar deudas antiguas, pidiendo más dinero prestado. Van a refinanciar deudas. Van a utilizar muchos instrumentos sofisticados para mantener esta bola de deuda en movimiento. Las personas con ingresos bajos piensan en términos de simplemente pagar una hipoteca o un préstamo para el coche. No son ni de lejos tan sofisticados en su uso de la deuda. Y tampoco ganan dinero con los tipos de interés bajos, como lo hacen las personas con mayor patrimonio neto, porque cuando se observan los tipos de interés bajos, estos se mueven en sentido opuesto, en muchos casos, al valor de los activos. Exacto. Así que bajamos los tipos de interés y de repente, a medida que bajan los tipos hipotecarios, los precios de la vivienda suben. And now toward we teften word the years expite now, the tepors to his valves. Yes, a terry this a menu for it. Así que existe esta relación que te beneficia si posees muchos activos, porque si tienes muchas propiedades inmobiliarias, si los tipos de interés bajos hacen subir los precios de los inmuebles, ahora vales más y puedes apalancarte más. Ahora puedes endeudarte más. Ahora puedes invertir en otros lugares porque tu patrimonio neto es mucho mayor. Si no posees muchos activos, no tienes acciones, no te endeudas para comprar esos activos y no tienes muchas propiedades inmobiliarias que verían subir sus precios si los tipos de interés fueran más bajos, entonces no te beneficias ni de lejos tanto. Y eso creo es una teoría sólida. Pero no me conformé con la teoría. En el artículo que mencionaste, repasé una variedad de estudios empíricos que se presentaron en la literatura académica y en otros lugares, y realmente analizan, bien, cuál es la realidad de un entorno de tipos de interés. Y lo que descubrieron es que sí, claramente esto benefició más a los grupos de ingresos altos y con mayor patrimonio. Y a veces ni siquiera benefició a los grupos de ingresos bajos. De hecho, su impacto fue nulo. Su beneficio fue prácticamente inexistente. Pero incluso en los casos en los que ambos grupos se beneficiaron, los grupos de ingresos altos se beneficiaron significativamente más, a veces varias veces más, o incluso en un orden de magnitud mayor. Y eso estaba alimentando la desigualdad. Ahora, escuchamos hablar de la desigualdad todo el tiempo desde la izquierda, y este es un punto importante que conviene mencionar, y esto podría ser el tema de un podcast entero sobre si la desigualdad es buena. Y por supuesto, la desigualdad, cuando ocurre en un mercado libre, no tiene por qué ser necesariamente algo malo. Es algo natural, va a suceder. Pero no necesitamos una desigualdad que esté impulsada por políticas gubernamentales, por una mala política monetaria. Y resulta que gran parte de la desigualdad que vemos ahora, como durante los confinamientos por la COVID, cuando se aplicaba básicamente una política de tipos de interés cero, la riqueza neta de los ricos se disparaba, mientras que la gente común prácticamente se mantenía igual, si tenían suerte. Muchos, de hecho, vieron cómo sus salarios reales disminuían durante ese periodo a medida que aumentaba la inflación. No se beneficiaban ni de lejos tanto. Así que mucha de la desigualdad que vemos y que la izquierda señala y atribuye al libre mercado, en realidad, se debe al Banco Central y a la política monetaria. Así que eso es algo que debemos tener presente.
La política de tipos de interés bajos no solo beneficia a los poseedores de activos y puede que no beneficie en absoluto a los grupos de menores ingresos, sino que también es un factor importante que alimenta toda esta desigualdad que se utiliza para justificar muchas políticas de izquierda y contrarias al mercado. Así que simplemente debemos tenerlo en cuenta. Y no es solo la teoría la que señala esto, también hay mucha evidencia empírica al respecto. Exacto. Y realmente me sorprendieron las investigaciones o las pruebas empíricas que citaste en tu artículo. Y voy a leer solo una frase aquí. Escribes: los resultados de esta investigación implican que una disminución de un punto porcentual en la tasa de política aumenta la renta disponible en torno a un 1% en el grupo medio de la distribución de ingresos, lo que se compara con más de un 4% para el grupo de mayores ingresos, y casi exactamente 0 para los ingresos bajos. Y creo que eso ilustra perfectamente lo que acaba de escribir. Sí, y ese fue uno de varios estudios. Y si queremos entrar en otros detalles también, cito un libro llamado Engine of Inequality, que hace referencia al Banco Central, la Reserva Federal. Y ella analiza el tema de los precios de la vivienda, ¿verdad? Podrías pensar, bueno, las personas de bajos ingresos también tienen casas. Y lo que descubrió fue que en realidad las viviendas de gama alta eran las que más se apreciaban en valor, con mucha diferencia. Y también eran viviendas en mercados clave, en los mercados costeros, donde las casas son más caras y donde vive la gente con mayores ingresos. Resultó que durante ese periodo, estamos hablando del periodo posterior a 2008 hasta aproximadamente 2020, este periodo de expansión cuantitativa, la política de tipos de interés ultra bajos de Bernanke y Yellen, esas fueron las viviendas que más se beneficiaron. Ella decía que si poseías muchas propiedades inmobiliarias en las zonas menos glamurosas de Estados Unidos, donde vivía gente de riqueza más moderada, como Minnesota, Iowa, el Medio Oeste, esas viviendas no se revalorizaban ni de lejos tanto como en lugares como Miami, San Francisco, Boston, Nueva York, ese tipo de ciudades. Así que, geográficamente, incluso estaba sesgado hacia las comunidades que ya se beneficiaban de este tipo de políticas, que básicamente favorecen a los banqueros de inversión y a los poseedores de activos. La gente de la América Central, que eran mecánicos o agentes de seguros, ese tipo de personas, gente mucho más alejada de los grupos financieros adinerados de las costas, no les iba ni de lejos tan bien. Así que nada de estas formas en las que realmente podría estar esos datos. Y en el que en muchísimos aspectos está beneficiando a algunos grupos mucho más que otros. Exacto. Así que la Reserva Federal ofreció algunos comentarios el 7 de mayo. ¿Cuáles son los puntos clave de las declaraciones de la Fed y de la dirección en la que parecen estar avanzando? Bueno, la Reserva Federal anunció en su reunión más reciente del FOMC que va a mantener los tipos de interés estables. Creo que esto era de esperar. Y diría que, considerando la alternativa de que bajaran aún más los tipos de interés, eso es bueno, supongo. Mantener los tipos de interés estables durante un periodo significativo de tiempo es en realidad mejor que estar cambiándolos constantemente, porque así se consigue cierta estabilidad. Se permite que los mercados realmente se ajusten a un tipo de interés determinado. Y eso también implicaría una menor intervención del Banco Central en la economía si simplemente mantiene la estabilidad. Cuando son realmente intervencionistas e intentan modificar y, en esencia, planificar centralmente la economía, buscando el tipo de interés perfecto, es a veces cuando pueden causar más daño. Así que si simplemente mantuvieran este objetivo del 4,5% para la tasa de fondos federales durante mucho tiempo, eso realmente permitiría que los mercados se ajustaran a ello y recuperaran algo de cordura, y que realmente empezaran a entender cuáles son los precios de las cosas reales. Sin embargo, no espero que lo hagan.
Lo están haciendo porque no saben qué va a pasar después. Durante la rueda de prensa con Jerome Powell, justo después de salir de la reunión del FOMC y leer un comunicado y todo eso, surgieron muchas preguntas, y él admitió que la economía parecía más inestable, que el riesgo tanto de inflación de precios como de pérdida de empleos era elevado. Pero aún así, no están tomando ninguna medida porque simplemente creo que no saben qué hacer. Y esto es lo que han estado haciendo mucho últimamente. Oh, vamos a sentarnos y seremos guiados por los datos, dicen. Pero en realidad no tienen ni idea. Así que tanto por todo eso. Si crees que la Fed tiene economistas especiales que son realmente buenos haciendo previsiones y pueden predecir lo que va a pasar en la economía, no hay ninguna razón para creerlo. No son mejores que esas personas que publican en X sobre lo que va a hacer la economía. De hecho, muchas de esas personas son más perspicaces que los economistas de la Fed. Así que simplemente van a quedarse al margen, se mantienen firmes. Pero sí sabemos que en realidad están adoptando un enfoque más suave de lo que dejan ver, porque sí, aunque mantienen el tipo de interés, en realidad se han vuelto más moderados en lo que respecta a su cartera. Así que hay dos herramientas que la Reserva Federal está utilizando actualmente en términos de política monetaria. Sí, tiene su tipo de interés objetivo para los fondos federales, que es una tasa de interés a muy corto plazo. Utiliza esa tasa para inyectar más liquidez en el mercado. Así que bajar ese tipo objetivo inyecta más liquidez y hace que circule más dinero por la economía. Pero hay otra cosa que hacen, y es reducir o aumentar el balance de la Reserva Federal. Ahora bien, antes de 2008, esto realmente no significaba nada. No era importante porque la Fed tenía un balance muy pequeño. Pero después de que comenzara la crisis financiera en 2008, la Fed empezó a comprar muchos activos. ¿Y qué ocurre cuando la Fed compra activos? Aumenta los precios de esos activos, porque aumenta la demanda de esos activos. Así que ayuda a elevar las hipotecas, porque ¿qué estaban comprando? Estaban comprando un montón de valores respaldados por hipotecas. Y también ayuda a elevar los precios de los bonos del Estado, que también estaban comprando. Y si sabes de finanzas, sabes que cuando sube el precio de los bonos, baja el tipo de interés. Así que eso también fue un intento de reducir los tipos de interés. La Reserva Federal acumuló durante este tiempo, casi 9 billones de dólares en activos. La mayoría de eso eran bonos del Estado, pero una cantidad significativa, alrededor de un tercio, eran también valores respaldados por hipotecas. Y esto es, en definitiva, una subvención directa al gobierno federal al comprar sus bonos del Estado. Y también es una subvención al sector hipotecario. Así que estaban sentados sobre todos esos activos, lo que ayudó a mantener los precios altos y también generó más demanda de hipotecas en general. Fue bueno para el sector hipotecario. Y se reconoció que en algún momento probablemente deberían sacar eso de sus balances. Así que a partir de 2024 empezaron a permitir que realmente se fuera reduciendo. Ahora solo una parte se ha reducido. Creo que solo hemos bajado a 7, algo billones, quizá incluso todavía por encima de 8 billones en la cartera total. Pero su objetivo durante varios meses había sido deshacerse de unos 25,000 millones de dólares al mes de esa cartera. Pero en marzo revirtieron esa decisión y la redujeron a 5,000 millones de dólares al mes. Así que mientras dejaban que más activos salieran de su balance, lo que era esencialmente lo mismo que permitir que los tipos de interés subieran un poco, de repente entraron en pánico y detuvieron ese proceso, porque supongo vieron cierta debilidad en la economía. Siempre es difícil adivinar cuál es su motivación, y dieron marcha atrás en eso. Así que eso tuvo el efecto, en esencia, de bajar los tipos de interés. En realidad, están adoptando una postura acomodaticia, pero no están utilizando el tipo de interés de referencia. Están usando su cartera para ajustar cuánto dejan que esos bonos del tesoro y esos valores respaldados por hipotecas vuelvan al mercado. Y en realidad,
Lo que eso hace es reducir en cierta medida la cantidad de liquidez en la economía y tiene un efecto deflacionario, un efecto de tipos de interés más altos. Así que, cuando consideramos ambos factores, a pesar de lo que dicen sobre mantener la estabilidad, en realidad están un poco asustados y están optando por más liquidez, no menos. Así que claramente tienen una inclinación hacia una política de tipos de interés más bajos incluso ahora, aunque no estén utilizando la tasa de fondos federales para lograrlo. Así que, al ver esto, puedo notar que la Reserva Federal reconoce que la economía no es demasiado fuerte. Saben que hay mucha incertidumbre. Solo han empezado a admitirlo más tarde en su publicación del libro beige y en su rueda de prensa del miércoles. Así que, viendo esto, me estoy preparando para que realmente entren en pánico y bajen aún más los tipos de interés. Pero podría ser que todavía tengan suficiente miedo a la inflación de precios como para intentar ser muy cautelosos al respecto, porque como dije antes, admitieron que nunca han conseguido que la inflación de precios vuelva a su objetivo del 2%. Así que no saben lo que están haciendo, no saben lo que tienen planeado. Pero yo diría que su sesgo general es en términos de temores generales hacia el estancamiento gubernamental, acompañado de temores a la inflación de precios. Así que están un poco paralizados, porque esas dos políticas están en conflicto entre sí. Y no sé qué van a hacer a continuación. Pero no diría que su comunicado de prensa de esta semana y su rueda de prensa deban inspirar mucha confianza sobre hacia dónde se dirige la economía en general. Así que mientras Trump presiona para que se recorten los tipos de interés, ha señalado que el crecimiento de la oferta monetaria ha estado aumentando cada mes durante casi 7 u 8 meses consecutivos. Por eso quiero hablar sobre el aumento de la oferta monetaria en el contexto del valor del dólar estadounidense. Sé que muchos de mis espectadores están muy interesados en este tema en particular. A principios de mayo, el dólar estadounidense ha experimentado una notable caída de valor frente a una cesta de las principales divisas. Más concretamente, hay una disminución de casi el 9% desde principios de enero, desde que Trump volvió a la presidencia. Según tengo entendido, este descenso se atribuye a factores como los cambios en las políticas arancelarias, la falta de coherencia, las incertidumbres económicas y, por supuesto, las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales de Seveno. Dado que el gasto deficitario está aumentando y la deuda nacional está completamente fuera de control. Así que si la Reserva Federal adopta una política de tipos de interés más bajos, ¿no reduciría aún más el valor del dólar estadounidense en el futuro? Sí, lo haría. Una política de tipos de interés más bajos tiende a devaluar el dólar, y eso es importante para el comercio internacional de varias maneras y para el valor internacional del dólar. Creo que hay que tener en cuenta que Trump está obsesionado con las exportaciones, ¿verdad? Tiene esta idea de que quiere menos importaciones y más exportaciones. Bueno, una forma sencilla de aumentar las exportaciones es abaratar el dólar. Incluso se hablaba de una nueva Reserva Federal, o supongo una nueva política de Trump, para abaratar el dólar. Hubo incluso especulaciones de que iba a reunirse con un grupo de líderes mundiales en Mar-a-Lago y que todos iban a acordar abaratar el dólar. Iban a llamarlo los Acuerdos de Mar-a-Lago. Y esto pretendía reflejar los acuerdos del Plaza de mediados de los años 80, donde explícitamente se buscaba abaratar el dólar para fomentar más exportaciones estadounidenses y reducir las importaciones extranjeras. Y la razón de esto, ¿verdad?, es que si eres extranjero y el dólar está muy caro, es más difícil comprar dólares para poder adquirir más productos estadounidenses. Así que si abaratas el dólar, más gente puede conseguir dólares y comprar más cosas americanas. Y a pesar de Volcker, Paul Volcker, ¿verdad?, que subió los tipos de interés por encima del 20%, lo que ayudó a romper el ciclo inflacionario que se estaba produciendo a principios de los años 80,
Desde entonces, Volcker ha adquirido la reputación de ser un defensor del dinero duro. Pero Volcker estaba muy a favor del acuerdo del Plaza. Bajo Reagan, hubo más pruebas de colusión entre la Casa Blanca y el Banco Central, a pesar de todos estos mitos sobre la independencia de la Fed. La Fed y la Casa Blanca trabajaron juntas para abaratar el dólar bajo los acuerdos del Plaza. Así que la pregunta era, bueno, ¿podemos impulsar más exportaciones abaratando el dólar con estos acuerdos de Mar-a-Lago? Es posible que la administración esté muy interesada en eso. Una política de dólar barato solo para impulsar más exportaciones, de modo que los extranjeros puedan hacerse con más dólares y comprar más productos estadounidenses. Así que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y también puede querer dólares más baratos. Bueno, no diría que quiere dólares más baratos, sino más bien que quiere una política de tipos de interés bajos, no para estimular la economía, sino para mantener la deuda estadounidense barata. Exacto. Estados Unidos había emitido enormes cantidades de nueva deuda durante el aumento del gasto militar bajo Reagan a mediados de los años 80. Luego de repente se dieron cuenta de que, simplemente no podían seguir pagando esos tipos de interés sobre la deuda federal. Así que hubo un esfuerzo por reducir los tipos de interés, lo que también conlleva un dólar más barato. Eso puede estar ocurriendo ahora también, ya que Estados Unidos se dirige rápidamente hacia los 37 o 38 billones de dólares de deuda nacional. ¿Cómo puede seguir pagando ese tipo de intereses sobre una cantidad tan grande? Una forma de ayudar a gestionar eso es abaratar el dólar. Y desde luego, no hay motivo para creer que el dólar se esté encareciendo, como señalas. La oferta de dólares, la masa monetaria, no deja de aumentar. Y esto se refleja en lo que hemos comentado, ¿verdad? No están deshaciéndose de su cartera, lo cual tendría un efecto deflacionario, así que no están haciendo eso. Mantienen los tipos de interés estables y la banca comercial sigue añadiendo más liquidez a la economía a través de sus propias políticas. Así que estamos viendo que se crean más dólares. Y la cantidad de dólares estadounidenses, que creo que actualmente ronda los 19 billones de dólares en términos de oferta monetaria real, ha estado aumentando en los últimos meses. Bajó desde esos niveles extremadamente altos que alcanzó durante 2022, 2023 y también 2021, creo. Podría bajar un poco más desde ahí, pero sigue estando muy por encima de la tendencia. Para volver a la tendencia previa al COVID, habría que reducir al menos otros 5 billones de dólares del total de la oferta monetaria. Así que seguimos por encima de la tendencia en cuanto a la oferta monetaria total. Seguimos viendo un gobierno que está motivado a buscar un dólar más barato por dos razones: más exportaciones y también una deuda federal más barata. Así que hay todo tipo de factores diferentes que debemos tener en cuenta. Simplemente no deberíamos sorprendernos si vemos que la política va dirigida a un dólar más barato, incluso si eso hace que el dólar pierda valor internacionalmente. Quiero decir, probablemente saben que les queda mucho camino por recorrer para destruir el dólar si consideramos lo que están haciendo otros bancos centrales, ¿verdad? China está abaratando el yuan. El Banco Central Europeo no se está haciendo ningún favor. Ya está bajando su tipo de interés. Curiosamente, de forma casi cómica, Trump fue en realidad en una de las ocasiones en que criticó a Powell, quien decía que estaba actuando demasiado tarde y haciendo muy poco en cuanto a la bajada de los tipos de interés. Dijo que Powell debería parecerse más al Banco Central Europeo, lo cual es una idea terrible. Pero esa fue la sugerencia de Trump, ser más como Europa, lo cual realmente no es un consejo que debas dar a ningún banquero central en este momento. Pero eso fue lo que dijo. Y así, mientras sepamos que el Banco Central de Europa sigue devaluando su propia moneda, China está haciendo lo mismo, y nadie más realmente se está inclinando hacia el dinero fuerte, los estadounidenses probablemente puedan permitirse abaratar un poco su dólar
para esos otros fines que acabamos de mencionar. Así que claro, probablemente esa sea una política. Solo quieren asegurarse de no hacer nada que sea realmente fatal para el dólar. Pero creo que eso no es algo que vaya a suceder pronto si lo comparamos con otras monedas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que Trump utilice a Europa como ejemplo de cualquier cosa, ya sea política o económicamente, es muy cuestionable y entretenido, porque Europa ciertamente no está en posición de servir de ejemplo en economía o política en estos días. Pero me fascinó absolutamente algo que escribiste en un artículo reciente, y quiero llamar la atención de nuestros espectadores sobre ello. Se lo voy a leer. Dijiste, el dinero nuevo entra en la economía de manera desigual y beneficia más a quienes acceden a ese dinero primero. Quienes lo reciben primero pueden gastarlo antes de que los precios se ajusten al alza para reflejar la devaluación. Y pensé que esta era una forma tan buena y muy fácil de entender para ilustrar cómo la política de tipos de interés bajos, algo que el presidente Trump apoya y está promoviendo, beneficia a los ricos. ¿Podrías explicar un poco más cómo entra el dinero nuevo en el sistema y cómo, dicho de manera muy sencilla, los ricos pueden aprovecharse de ello primero, mientras que el resto de la población tiene que lidiar con la subida de precios después? Bueno, esta es una observación bastante antigua. Se remonta al menos al siglo XVIII. En el Instituto Mises, citamos al economista del siglo XVIII, Richard Cantillon, y lo llamamos el efecto Cantillon. Ahora bien, no fuimos nosotros quienes inventamos ese nombre. Lleva usándose así desde hace tiempo. Pero la principal observación de Cantillon fue: mirad, cuando se crea dinero nuevo, cuando se amplía la oferta monetaria, no es que de repente aparezca mágicamente por igual en toda la economía. Tiene que entrar en la economía de ciertas maneras, y entonces algunas personas acceden a ese dinero primero y pueden gastarlo antes que los demás. Así que os podéis imaginar cómo funciona esto, ¿verdad? Así que el gobierno central quiere crear dinero nuevo, y obviamente no son solo los estadounidenses quienes hacen esto. Todos los gobiernos modernos lo hacen, crean dinero nuevo. Bien, ¿cómo se obtiene ese dinero nuevo? En la mayoría de los casos, no es dinero lanzado desde un helicóptero. No lo tiran simplemente desde el cielo sobre una ciudad. Normalmente, entra en la economía a través de la compra de bonos del gobierno por parte del Banco Central, de alguna manera. Es una transferencia electrónica. Quieren comprar estos bonos. Esto se llama operaciones de mercado abierto, ¿verdad? El Banco Central participa en estas operaciones todo el tiempo y compra más activos cuando intenta inyectar más dinero en la economía. Así que una forma sencilla de inyectar ese dinero es que compramos más cosas y luego introducimos en nuestro ordenador que hemos comprado estos bonos. Y entonces, los dólares que se acaban de crear porque la Reserva Federal no está comprando estos bonos con ahorros que haya acumulado, simplemente están creando dinero nuevo para comprar estas cosas. Ese dinero nuevo que han creado va al tesoro porque han comprado estos bonos del tesoro. Así que ahora el gobierno de Estados Unidos puede distribuir ese dinero de alguna manera. La forma en que suele entrar primero en la economía es realmente a través del sector financiero. Y el sector financiero, por supuesto, tiene banqueros de inversión. Hay un cierto tipo de persona, ciertos niveles de ingresos que están involucrados en eso. El dinero no entra en la economía a través de Dollar Tree ni nada por el estilo. Así que son estas agencias gubernamentales, las personas que reciben el gasto público, primero de ese dinero recién prestado. Ellos son los que pueden gastar ese dinero antes de que la economía registre que hay más dinero en circulación. Yo recibo el dinero y a medida que lo gasto, entonces la economía se da cuenta: oh, la gente está pujando por los precios porque ahora hay más dinero en la economía. Entonces los precios empiezan a subir y comienzan a aumentar.
Y si eres una persona común y corriente al final de ese proceso, no recibes ninguno de esos contratos gubernamentales, no trabajas en el gobierno ni en el sector financiero. Ahora bien, sí recibes ese dinero nuevo que se crea, pero para cuando te llega, los precios ya han subido en la mayor parte de la economía. Así que tu dinero ya está devaluado cuando puedes gastarlo. Si eres el primero en gastar, tu dinero aún no se ha devaluado, porque todavía existen los precios antiguos. Por eso, no quieres estar al final de ese proceso, pero ahí es donde están las personas con menores ingresos. Tienden a estar en la parte baja de ese proceso, después de que los precios de los activos han subido, las acciones han subido, e incluso los productos en el supermercado han subido porque los productores ya han notado el aumento de los precios. Así que ahora solo te queda $1, que vale 90 céntimos en lugar de 100, y simplemente tienes que aceptarlo. Tienes que asumirlo. No te beneficias ni de lejos, tanto como alguien que trabaja en las subastas de bonos y recibe su parte en la fase inicial, cuando ese dinero entra en la economía. Esas personas viven en dos mundos completamente distintos en lo que respecta a la inflación. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. I think tariffs might Creo que los aranceles también podrían tener algo que ver con el impulso de la política de tipos de interés bajos. ¿Cuándo crees que empezarían a notarse los efectos de los aranceles? ¿Y crees que veremos un renovado impulso hacia una política monetaria más flexible a medida que los precios empiecen a subir como resultado de los aranceles y quizás incluso de una menor oferta de esos productos, ya que ya estamos viendo que los envíos están disminuyendo y que el número de barcos que llegan a Estados Unidos es mucho menor? ¿Cuál es tu opinión al respecto? is much lower. So what's your take on this? Sí, es probable que veamos un aumento de precios si los aranceles se mantienen como están, ¿verdad? Parte del problema es que la política es totalmente caótica, ¿no? No sé cuáles serán los aranceles la próxima semana en comparación con la semana pasada, porque la política está cambiando constantemente. Esto, por cierto, es uno de los problemas de dar a una sola persona el control total sobre la política fiscal, en lugar de tener que pasar por algún tipo de proceso legal real en el Congreso. Simplemente vamos a dejar que una persona decida según su antojo cuál es la política arancelaria. Así que eso genera muchísima incertidumbre. Y se puede ver cómo la Reserva Federal probablemente no miente cuando dice que sí, hay mucha incertidumbre y no están seguros de lo que va a pasar. Y ese es un factor. Pero como sabes, incluso si la demanda se mantiene igual y la oferta disminuye, porque recibimos menos envíos de las cosas que queremos, de las cosas que necesitamos, eso va a provocar una subida de precios, porque habrá la misma cantidad de dinero persiguiendo una cantidad creciente de bienes disponibles. Así que sí, verás que los precios suben entonces, y verás que el coste de la vida aumenta en ese caso. Y entonces podrías ver, de forma bastante torpe, bueno, seguro que verás a Trump entonces. Si ves que la economía se ralentiza de esa manera, y ves que el coste de la vida sube, Trump, porque no parece entender la política monetaria, o quizá no le importa, no lo sé, empezará a pedir estímulos y querrá tipos de interés más bajos. Querrá algún tipo de estímulo, al menos para crear la impresión de que la economía se está calentando y que las cosas están mejorando. Pero eso solo empeoraría la situación, porque los precios están subiendo. Y luego aplicar una política de tipos de interés bajos e inflación monetaria solo haría que los precios subieran aún más. En ese caso, podrías entrar en una espiral descendente realmente desafortunada. Pero todo el pensamiento a corto plazo sería simplemente, estimulemos la economía con tipos de interés bajos y eso resolverá el problema. En realidad, por supuesto, la verdadera solución al problema sería simplemente dejar de intervenir en la vida de las personas. Si realmente quieres aranceles, entonces simplemente fija una tasa arancelaria del 10% para todos los bienes que entren en el país, porque siguen hablando de que quieren ingresos de los aranceles.
Bien, perfecto. Simplemente elige una tasa fija, aplícala a todo, en todas partes. Así todo el mundo lo sabrá y la economía podrá adaptarse a ello. Eso seguiría reduciendo la cantidad que la gente podría importar en bienes y servicios, porque los precios serían más altos, pero un 10% es mucho mejor que un 80% o un 145%, como esos aranceles absurdos que está imponiendo a los productos chinos y demás. Porque a los que defendemos el libre comercio se nos acusa de pensar que los aranceles son el peor tipo de impuesto. Los aranceles no son necesariamente peores que un impuesto sobre la renta. De hecho, el impuesto sobre la renta es malo por razones políticas, porque viola los derechos de propiedad de todos y también la privacidad. Así que no tengo ningún aprecio por el impuesto sobre la renta. Pero si vas a tener un impuesto, que sea un arancel, y eso es todo lo que es un arancel, un impuesto, necesitas algo a lo que la economía realmente pueda responder, adaptarse y empezar a planificar en torno a ello. No deberías imponer estos impuestos totalmente prohibitivos, donde el objetivo principal es aumentar los precios, ¿verdad? El objetivo de un arancel proteccionista, que no debe confundirse con un arancel recaudatorio, es diferente. Con un arancel recaudatorio, quieres que la gente importe cosas para así recaudar más ingresos. Con un arancel proteccionista, el objetivo es aumentar los precios hasta el punto de que la gente deje de comprar importaciones, momento en el cual ya no estás recaudando ingresos porque la gente no compra importaciones. El objetivo principal es aumentar los precios, así que no deberíamos sorprendernos en absoluto si el coste de la vida y los precios suben si el compromiso real es con aranceles proteccionistas. Y entonces sí, eso probablemente empeorará la economía y generará demandas para bajar los tipos de interés. Así que no hay una solución realmente buena para esto. La solución debería ser la desregulación. Debería ser más fácil abrir negocios en Estados Unidos. La ironía que también hay que mencionar es que es la política monetaria la que ha impulsado muchas de estas compras constantes de productos extranjeros y ha creado estos enormes déficits comerciales. Si tuviéramos una economía de mercado realmente libre, donde la gente solo pudiera gastar en proporción a la riqueza que crea, entonces habría un flujo mucho más equilibrado en términos de exportaciones e importaciones. Porque para poder permitirse importar, tendrían que producir una cierta cantidad de bienes y servicios. Tendrían que tener ahorros, tendrían que invertir en capital, y solo entonces quedaría algo para comprar cosas, ya sean importaciones chinas o lo que sea. Por ahora, como es en Brian y Banco Central, están viendo más dinero cada año de que la gente está perdiendo. Así que está generando esta inflación que permite a la gente consumir cada vez más, a niveles superiores a lo que realmente están produciendo. Así, los estadounidenses simplemente compran más y más cosas mientras no producen tanto que puede usarse para exportar o para generar riqueza en Estados Unidos. Por lo tanto, en realidad se podría culpar en gran medida a la política monetaria de estos grandes déficits comerciales, pero nadie habla de ello. Y espero que lo único que hagan sea decir, queremos más estímulo monetario para sacarnos de este agujero provocado por los aranceles, cuando en realidad el estímulo monetario es en gran parte el responsable de ese exceso de importaciones. Este es un punto muy importante, gracias por señalarlo. Y quizá para la última pregunta de hoy, la Reserva Federal acaba de mencionar que la posibilidad de esta inflación está aumentando. Así que existe un riesgo creciente de que la economía, que ya se está contrayendo, continúe por ese camino y que las presiones inflacionistas, parcialmente impulsadas por los aranceles, hagan subir los precios. Entonces, hay un buen argumento desde el punto de vista económico para afirmar que esta inflación es realmente un riesgo creciente del que deberíamos ser conscientes.
Bueno, por supuesto, incluso la Reserva Federal lo admite en sus comentarios más recientes. Ven un riesgo tanto de aumento del desempleo como de aumento de los precios. Así que eso sería muy malo. Eso es por definición estanflación. Y como también has señalado, creo que ni siquiera lo habíamos mencionado hasta que tú lo sacaste a relucir. En el primer trimestre, la economía en realidad se contrajo. Y ahora intentan decir, oh, bueno, no es para tanto. Fue porque la gente estaba importando muchas cosas extra por miedo a los aranceles y cosas así. Tengo grandes problemas con la forma en que se calcula el PIB y demás. Pero digamos simplemente que el hecho de que haya salido negativo no es precisamente una gran muestra de confianza en que la economía esté yendo a toda máquina en este momento. Y así, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta el hecho de que la Reserva Federal admite que existen posibilidades tanto de inflación como de aumento del desempleo, y luego observas muchos de los datos de encuestas blandas también, miras los datos sobre manufactura de la Fed de Dallas, miras los datos sobre manufactura de la Fed de Filadelfia, y no he revisado la Fed de Richmond últimamente. Pero por lo que he visto en los últimos meses, todo es bastante mediocre o negativo en estos informes. Ahora bien, puede haber un repunte puntual en un mes donde ocurra algo inusual, pero en general, si juntas todos los datos de encuestas realmente débiles, también podría señalar al Conference Board. Sus datos tampoco pintan demasiado bien. Y si miras todo eso, si miras lo que la Reserva Federal está admitiendo, siempre tienes que considerar que cuando la Fed publica expectativas semi-negativas, cuando dice, oye, los riesgos de esto son graves, o en el libro beige donde dijeron, oh, estamos empezando a oír señales y estamos empezando a recibir noticias de despidos masivos ahora. Todo lo que dice la Fed hay que tomarlo como peor de lo que dicen, porque la Fed siempre pinta un panorama muy optimista de todo. Durante todo ese periodo, desde 2009 hasta 2012, cuando la economía estaba muy débil, siempre decían que la economía era estable, que la economía se recuperaba de forma constante. Siempre decían que todo estaba bien. Y por cierto, estamos manteniendo los tipos de interés en el 0,25%. Así que la verdadera prueba fue el hecho de que tenían miedo de dejar que los tipos de interés subieran siquiera al 0,5% en aquel entonces. Estaban totalmente obsesionados con mantenerlo en cero, porque sabían que la economía era un desastre, básicamente en 2011, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Y el hecho de que ahora estén dispuestos a decir, oh, quizá veamos algunos despidos masivos, o creemos que el riesgo de desempleo está elevado ahora, son el tipo de cosas que empiezan a aparecer más en los documentos de la Fed. Yo diría que todas esas son señales de alerta que nos dan motivos reales para hacer una pausa, y están intentando restarle importancia. Pero no son buenas noticias. Y yo diría que esto es una buena razón para prepararse. Y luego sobre los datos anecdóticos. Bueno, esto ni siquiera es anecdótico. Si miras los datos en cuanto a personas que se retrasan en los pagos de sus automóviles, si miras las morosidades hipotecarias, todo eso va en contra de una economía robusta. Así que mirando hacia adelante, ya no soy especialmente optimista. Y claro, podrían volver a subir esos datos quizá con una nueva inyección de dinero fácil, pero en algún momento habrá que pagar las consecuencias. Pero parece que esa es su única solución para todo ahora. Bajar los tipos de interés, más políticas inflacionarias. Y más allá del corto plazo, eso simplemente no es una solución para nada. La inflación monetaria beneficia claramente a Wall Street a expensas de Main Street, como has explicado. Estas políticas benefician desproporcionadamente a los ricos al inflar los precios de los activos, aumentar la renta disponible de los que más ganan y recompensar a quienes tienen deudas e inversiones significativas.
Mientras tanto, los estadounidenses con menores ingresos que poseen menos activos y se benefician menos de estas políticas se enfrentan a un aumento de los costes y a ganancias mínimas en sus ingresos. Ryan, esta ha sido una conversación increíblemente esclarecedora. Ha sido un placer tenerte aquí. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hoy. As always, thank you so much for joining me today. Gracias.